Entonces, ¿en qué habíamos quedado nosotros? Básicamente en que nuestra misión en términos de la interacción entre los sectores ambiental y agropecuario sería básicamente, un segundo por favor, sería básicamente poder acompañar todo este proceso en términos de la analogía de la bañera para poder disminuir ese flujo de agua a través de la disminución de nuestras propias emisiones, ¿cierto? Entonces, eso sería una de las tareas fundamentales. Aquí tenemos otro proceso que se está dando a nivel mundial que precisamente llevan con mucho más rigor países que están ubicados en Europa y precisamente tiene que ver con el tema de geoingeniería que les comentaba. Entonces, simplemente ellos están haciendo todo un estudio y un abordaje para poder deliberadamente manipular el clima, contrarrestar o detener los efectos del cambio climático. Y aquí en Colombia, pues claramente tenemos un tema bien importante que tiene que ver con los megaproyectos, la ubicación de algunas represas donde hay poblaciones en menor escala, donde no se requieren represas. Bueno, todo esto es una divergencia, una discusión y una controversia entre los sectores, así como lo han puesto sobre la mesa. Y algunas de estas medidas de bioingeniería pueden llegar a ser consideradas como de mitigación. Entonces, en este caso, si reducen los gases de efecto invernadero en la atmósfera, serían unas medidas de mitigación, mientras que otras podrían ser direccionadas a reducir los efectos del calentamiento relacionados con el cambio climático, que es lo que les comentaba, sobre todo en Noruega, en Países Bajos, que aprovechan un poco toda esa geotermia del suelo y logran con esto hacer energías sostenibles y tener invernaderos que dependan de estas energías sostenibles. Entonces, también importante empezar a pensarnos cómo hacer una evolución paso a paso en el cambio de los materiales que utilizamos para los invernaderos. Inclusive en Alemania están trabajando invernaderos con paneles solares incluidos. Entonces, bueno, hay muchísimo, muchísimo de esa agricultura del futuro que se están planteando a nivel mundial. Entonces, vamos a ver qué tanto aprendimos un poco de este acápite de la diferencia entre mitigación y adaptación y ya verificamos entonces la información que quedamos de traer para este nuevo espacio. Entonces, allí están en WordWall. En este caso van a entrar a través de esta cuenta que les estoy poniendo en el chat y esta sería la contraseña. Entonces, es básicamente un ejercicio que consiste en emparejar la información según lo que han podido incorporar de la segunda parte de la primera sesión hasta el momento en lo que hemos tocado claramente con la analogía de la bañera, con la diferencia entre variabilidad y cambio climático, el tema de secuestro de carbono, de geoingeniería. Entonces, para que por favor vayan emparejando sus respuestas. Vale, ya veo entonces que la mayoría de ustedes han podido ingresar, entonces allí la idea no es contestar en el menor tiempo posible, sino emparejar muy bien esas respuestas. Tengan en cuenta este ejercicio también en la evaluación final para que pues les sirva como referente de lo que se va a abordar en esa evaluación final, ¿vale? Bueno, entonces ya terminando este tema que tiene que ver con adaptación, digo, mitigación al cambio climático, vamos a comenzar. No sé si estoy ya compartiendo la pantalla, ¿la observan? Sí, Sí, señora. doctora. Sí, doctora. Entonces tenemos el tema de adaptación al cambio climático. En este tema de adaptación al cambio climático ya empezamos a abordar otros elementos en los cuales... Perdón, doctora.
Adelante. Maritza Murillo. Maritza Murillo, tienes activado tu micrófono, por favor. Gracias. Ok. Podemos continuar, doctora. Listo, entonces ya entrando un poco en este tema, en esta materia de la adaptación al cambio climático, vemos que ya el abordaje empieza a cambiar un poco y empieza a cambiar en el sentido en que el objeto de estudio es la vulnerabilidad, la resiliencia y precisamente la adaptación de esas comunidades al clima. Entonces, hay unos elementos fundamentales allí en los procesos de adaptación, en los grupos humanos y en los tipos de adaptación que nosotros podemos llegar a tener dependiendo de las condiciones que se nos den. Y claramente ya empezar como a entrar en materia a esas estrategias de adaptación o de mitigación que son claves. Listo, entonces este es el esquema que les comentaba. Creo que la anterior diapositiva no alcanzaron a ver la que es esta, ¿cierto? De cómo sería ese enfoque y ese abordaje de la adaptación al cambio climático. Tendríamos entonces sobre este marco metodológico, recordemos que tanto la adaptación como la mitigación son marcos de abordaje, de control de ese cambio climático y nos vamos a dedicar en este momento ya a el flujo que se da del lado derecho de este sistema, ¿cierto? De estas interacciones que están allí, que tienen que ver con los procesos de adaptación. Y en este caso ya vimos que somos un sistema humano inmerso en un sistema tierra, que en este caso lo adicional al desarrollo socioeconómico y a las dinámicas socioculturales y tecnológicas es que se tiene en cuenta precisamente ese impacto y vulnerabilidad tanto en los ecosistemas como en la salud humana, la sociedad, el tema de seguridad alimentaria y los recursos, por ejemplo, tan importantes como el agua. La adaptación tiene un dominio y es que si nosotros hoy mágicamente ocurre un evento en el cual decimos lo logramos, hay emisiones cero en el mundo, pues prácticamente tendríamos que seguir analizando esos escenarios de lo que continuaría cambiando para poder preparar y proteger a las comunidades y a los ecosistemas de esos impactos que puede llegar a tener ese nuevo escenario desde cero del cambio climático. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las muestras de adaptación al cambio climático, los conceptos asociados y uno de los modelos de estudio más recientes, pues fuimos nosotros mismos, ¿no? Donde tuvimos que, a pesar de tener en muchas ocasiones mucha libertad, porque trabajamos desde casa, porque algunas empresas en el país desde antes de la pandemia estaban evaluando tener teletrabajadores y van a continuar en el tema de teletrabajo, entonces va a ser como un proceso de adaptación. Un gran ejemplo de ese proceso de adaptación, el tratar de entender, bueno, tengo que quedarme en la casa o puedo salir 15 minutos al parque o tengo que usar un tapabocas. Entonces uno de los modelos más interesantes precisamente son los grupos humanos y esa capacidad adaptativa totalmente, digamos, no toda la población humana tiene esa misma capacidad y esa adaptación y resiliencia que, por ejemplo, este grupo que se encuentra en el diplomado tiene, que es capaz de afrontar un reto pues virtualmente, ¿no? Y también, por ejemplo, desde la academia, desde las universidades, mucha gente que estaba desarrollando proyectos de investigación tuvo que como usar algunas metodologías mediadas por internet que existen. Entonces, bueno, eso se trata el proceso de adaptación y allí pues tendríamos tres conceptos centrales. Algunos de ustedes ya los han venido incorporando de pronto dentro de sus clases de ecología. Sin embargo, pues es bueno volver a retomarlo, volver a recordarlo y volver a poner como conceptos clave que deben tener las personas a las cuales vamos a llegar en territorio. Entonces, uno de ellos es la vulnerabilidad y en este caso sería como ese grado que tiene un sistema de susceptibilidad, ¿cierto? Y de hacer frente a determinados impactos adversos del cambio climático.
Tenemos otro que se trabaja muchísimo en el tema claramente desde el punto de vista socioecológico. Ya más adelante vamos a ver, aunque ya hemos estado viendo todos los elementos que estarían dentro de ese enfoque, es la capacidad adaptativa. Entonces, en este caso, era como esos estudios de caso que estábamos hablando de La Guajira, cómo tuvo que adaptarse la población guayú a la llegada de Cerrejón, en el resguardo, por ejemplo, 4 de noviembre, cómo las poblaciones de Córdoba también tienen que tener como una capacidad adaptativa frente a los eventos que se dan por el río Cauca, y cómo pueden llegar a salir exitosamente de estas respuestas a esos eventos de cambio climático. Entonces, no es tan fácil, la cosa requiere de recursos financieros, de recursos tecnológicos, de redes de confianza entre los actores. Por eso ellos han puesto sobre la mesa también, bueno, necesitamos sostenibilidad emocional y tal vez no solo ellos, sino todo el país, para poder, pues, generar algunos pasos bien importantes allí. Cabe resaltar, por ejemplo, que en estas comunidades de Córdoba se han tenido recursos tecnológicos donde se ha potenciado el tema de, con esas comunidades, del manejo de cultivos de cachama, o también cómo pueden llegar a rescatar el bocachico, cómo pueden evolucionar, por ejemplo, esas actividades de pesca que serían un poco invasivas, que es el trasmayo, cómo pueden ellos evolucionar para poder eh, conservar esos ecosistemas. Además, porque allá, sobre todo en el humedal, en Ayapel, encontramos una alta biodiversidad de aves del país y ya las vemos como aisladas, ¿no? Porque sí se ve muy bonito, digamos que estén, y es mágico ver a todos los búfalos allá corriendo y comiendo mucho de la vegetación que está, inclusive el brahman rojo. Sin embargo, pues esto también debe tener como unos senderos ecológicos, por denominarlo de esta forma, para que, por ejemplo, esas aves que uno ya ve como en unos parches pequeñitos cada vez que se va adentrando más en esos humedales, pues puedan tener también la oportunidad de potenciarse, ¿no? Entonces son como tener en cuenta todos esos elementos, porque no es solo una arista en este cambio adaptativo, en esta capacidad adaptativa. Tenemos la resiliencia. Entonces ya muchos manejan este tema, que prácticamente es esa capacidad que tiene un sistema de someterse a cambiar sin estado, de volver al estado inicial o cercano a ese estado inicial. Y esto nos da cuenta también de qué tan severos pueden llegar a ser esos impactos antes que el sistema sea fundamentalmente alterado. Entonces, esto tiene que ver con todo el proceso de adaptación. Entonces, en este caso, simplemente, como lo vemos acá, la adaptación sería como un conjunto de respuestas que ayudan a reducir esos dos conceptos de atrás: la vulnerabilidad de las comunidades y a mejorar la resiliencia. En el tema de adaptación, también vemos que tiene que ver con el manejo del riesgo asociado con los impactos del cambio climático. Entonces, en Colombia ya vemos algunos expertos, por ejemplo, que trabajan muy de la mano con la Cruz Roja colombiana, con el tema de manejo de desastres, y en el cual, pues, últimamente, y si no estoy mal, es desde la universidad, desde la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, se ha incorporado en el manejo de desastres cómo se llegaría a asegurar ese bienestar, por ejemplo, de los animales, cómo en algunos espacios se tiene una mayor percepción del riesgo que puede haber, por ejemplo, comunidades que están cercanas a los volcanes, como en Pasto, Nariño, que día a día tienen clarísimo cuál sería como ese lugar por el cual saldrían, ¿cierto? Ya lo tienen totalmente en su cabeza, igual que las comunidades cercanas a Puracé en el Cauca. Entonces, todo esto tiene que ver también con temas de planeación urbana, de planeación en gestión territorial y en planeación ecológica. Acá vemos pues una de las comunidades que está prácticamente haciendo una evacuación en un evento de erupción volcánica en Asia. Listo. Entonces aquí hay una controversia,
¿cierto? Porque empiezan a decir, bueno, ¿y hasta dónde llegan las medidas de adaptación y hasta dónde llegan las medidas de mitigación y qué escala tienen? Y bueno, eso es como toda la discusión que se da a nivel científico desde la perspectiva, que cada perspectiva de cada individuo es muy válida, ¿cierto? Y que uniendo esas perspectivas es que se construye. Entonces, en este caso, se ha dicho que ese foco global, una de las teorías, es que los procesos de mitigación, al compartir ese problema de las emisiones, pues va a tener un foco global, ¿cierto? Y en el caso de la adaptación tendría un foco específicamente local, porque prácticamente si se presenta un evento de estos de inundación, lo que pasaría es que esos beneficios o esas acciones que se harían a nivel local se irían acumulando en un espacio tiempo determinado o delimitado. Por ejemplo, para esta población se generan albergues que solo beneficiarían a las personas que están cercanas a la inundación. Sin embargo, hay otra escala y es que desde la gestión del riesgo ya se tendría claro cómo afrontar un evento de inundación. Entonces eso ya tendría una escala global. Ahí es donde entra la controversia. Y en el tema de mitigación, claramente se da como a nivel global porque precisamente estas comunidades se vieron en este proceso de inundación porque no hicieron o desarrollaron algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que ya lo vamos a ver más adelante, para poder detener estas corrientes de agua, o no construyeron el dique. Y en ese caso, pues estas poblaciones van perdiendo sus formas, sus modos de vida, se convierten en algo que es completamente real, que son los refugiados ambientales, con impactos en seguridad en algunos lugares del mundo, como en África, aquí en la figura, en la foto de abajo, y de las naciones cercanas, precisamente porque empieza, bueno, a haber un conflicto porque no tengo un medio de vida sostenible, necesito caminar hacia otros territorios y allí empieza a haber como un choque de trenes entre los países. Entonces, por eso se llaman refugiados climáticos. Otro elemento es que las emisiones reducidas en cualquier lugar, en cualquier localidad, se mezclan en la atmósfera y pueden llegar a afectar el clima global por igual, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que se ha visto o lo que se ha podido hacer en lo humanamente posible es que todas las respuestas de mitigación que se dan o de mitigación en este caso, son diseñadas y son también financiadas a nivel local. Entonces, más vale allí viene siendo como la suma de las partes en cada acción que se vaya haciendo. Y la mitigación tiene un impacto también sobre las comunidades locales y puede producir algo que se ha llamado co-beneficio. Ustedes van a ver muchísimo en papers de última generación siempre que van a anticipar el sufijo co, ¿cierto? El prefijo co, con coproducción, con codiseño, ¿sí? Y estas son como cosas que tenemos que tener en cuenta al llegar a las comunidades locales, que nosotros no vamos a diseñar solos, sino que la palabra pues hacerlo en conjunto con ellos, teniendo en cuenta su conocimiento tácito, ¿cierto? Y pues esto ha llevado a que se mejoren procesos de emisiones. Entonces, como lo pueden ver, tanto la adaptación como la mitigación tienen un enfoque local y un enfoque global. Sin embargo, para separarlas un poco, la adaptación es un poco más local y el proceso de mitigación se enfrenta un poco más global con la suma de las partes que se vayan haciendo en lo local, ¿cierto? Entonces ya en tercera instancia o en tercera característica de esta introducción a todo lo que tiene que ver con el proceso de adaptación al cambio climático, tendríamos que básicamente se consolida como un complemento a los programas y las tradiciones ya existentes. Hay una plataforma intergubernamental que les voy a escribir por el chat, que se denomina IDBES, y básicamente allí es una plataforma intergubernamental y de científicos a nivel global que se reúnen para verificar precisamente cuáles han sido esos aportes
de las comunidades en temas de sus tradiciones, cómo han venido preservando el medio ambiente. Y de esto pues se han desprendido cosas bellísimas. No sé si ustedes han escuchado últimamente en Colombia el término de biodiversidades, representando esas biodiversidades, ciudades como Medellín, como Barranquilla, en las cuales pues se empiezan a dar acciones de conservación ecológica. También, por supuesto, está Bogotá y todas las acciones que ha hecho el Jardín Botánico de Bogotá, donde le está apostando no solo a reforestar áreas. Si ustedes vienen a Bogotá y caminan o están más o menos por la calle 153 con carrera séptima, se van a dar cuenta que se hizo como un estudio juicioso y se implementaron muchas de las especies nativas que se encuentran en la sabana de Bogotá. Entonces, teniendo representantes de cedro nogal, incluso algo de las especies que se comparten con municipios como Caquesa y Fomeque, que ya están adaptadas aquí a Bogotá. Entonces, biodiversidad, ese es otro concepto que tiene que ver con la adaptación y que nosotros como sector agropecuario o ambiental no estamos desligados, porque precisamente la conectividad, todos esos procesos, por ejemplo, de Chingaza, llega a conectarse la flora, la fauna específicamente con esos corredores ambientales que se están desarrollando en Bogotá. Y como ya lo habíamos visto, nosotros somos expertos ya en el tema de adaptarnos a las fluctuaciones del clima y de esas consecuencias que hemos tenido como la pandemia, que no ha sido un tema fácil, que cada día como que nos cuesta más entender que es probable que duremos mucho tiempo más, no los 3 años que habíamos previsto en este tema, precisamente por la biología que maneja este virus, ¿no? Y sus procesos adaptativos también que tiene, que son bastante fuertes e interesantes, pero bastante, impactan bastante. Bueno, ¿qué tendríamos en este tema también de la introducción? Reconocer que existen 2 tipos de procesos de adaptación al cambio climático. Uno generalmente como que habla así, adaptación y mitigación. Sin embargo, dentro de la adaptación existe la adaptación reactiva y la adaptación proactiva. Entonces, ¿qué nos dan cuenta estos 2 términos? Básicamente que nos identifica el camino que nosotros tenemos que avanzar con nuestro conocimiento, con toda esta gestión del conocimiento que estamos haciendo en este espacio, y qué prácticas podemos como poner sobre la mesa para poder abordar un futuro que potencialmente es impredecible, como estamos nosotros ahorita con el tema de la pandemia. Entonces tenemos un tema que sería la adaptación reactiva. Y en este caso, esa adaptación reactiva tiene unos estímulos o una forma. Entonces, es simplemente cuando una comunidad responde a condiciones observadas. Entonces, lo vemos en Colombia, básicamente, pues los resguardos, tratando de hacer jagüeyes, bueno, todos estos elementos, bueno, ya no hay agua, ¿qué voy a hacer? ¿O de dónde voy a sacar agua? De implementar algunas especies arbóreas, también lo están haciendo a lomo de mula, van muchísimos árboles en este momento de bosque seco tropical hacia La Guajira, porque este es uno de los ecosistemas que en Colombia queda muy poco parche de bosque, son los ecosistemas que más debemos proteger. Más o menos se reporta que queda un parche del 7%. Entonces, pues esa es la razón por la cual en este momento todo el esfuerzo está a lomo de mula y llegando a estas poblaciones. Por otro lado, tenemos los estímulos, entonces la comunidad siempre va a tener una fuerza impulsora detrás de una acción. Entonces, detrás de decirle a una institución, yo necesito como tratar de poder gestionar unos árboles que lleguen a la Alta Guajira, a la media o a la baja, para poder afrontar como este tema de la sequía, ¿cierto? O que le digan, por ejemplo, a ONGs como Oxfam Gran Bretaña, que por favor sigan como llevando algunos paneles solares y algunos ejercicios que están haciendo para asegurar la calidad del agua en otros territorios que también está pues siendo impactada por la implementación de actividades humanas que están allí. Entonces vamos a ver, no sé si ustedes tienen YouTube cuando tengan tiempo, porque sé que todos estamos en cierre de año, estamos supremamente colgados.
Entonces, la idea es que cuando tengan tiempo, un descanso, ustedes en Netflix, de los algoritmos menos visitados, por supuesto, está una historia bellísima de William Kamkwamba en Malawi, donde precisamente esa comunidad tuvo un proceso de adaptación reactiva, porque ya la cosa iba a tal punto. Se llama The Boy Who Harnessed the Wind. Entonces, en ese caso es el niño que logró como entender el viento, ¿cierto? Comprender cómo utilizar esa energía renovable. Y vamos a ver un poco de qué se trata a través del tráiler, que sería entonces el ejemplo de una... Voy a trazarlo un poquito porque de pronto no tomaron como todas las imágenes. De pronto guiémonos un poco por las imágenes, no tiene traducción al español. Well, test is cool in the district, but it's down to each one of you to decide your own level of commitment. Yeah. Now, the issues are gone. What are you going to do? Anything new? It's a bomb. Can you fix it? Maybe. Turn the wood before the light shines. Electricity, we can plant in the dry season. Listo. Entonces, prácticamente en esta comunidad, no sé, bueno, prácticamente qué le pasó a esta comunidad que vieron en el video. Quien quiera participar, tranquilo, adelante. ¿Cómo fue esa adaptación reactiva? Bueno, ahí la parte reactiva es que ellos se quedaron sin agua para el consumo. Entonces ya el niño a través de la bicicleta logró generar para un sistema de riego y así tener los cultivos. Listo, muy bien, es parte de la idea. Entonces resulta que en este sitio, esto es una historia real en Malawi, en África, en donde principalmente se cultiva tabaco para todo el mundo, inclusive viendo las dinámicas de importación y exportación hacia América Latina y el Caribe, somos responsables del hambre en África si consumimos tabaco, precisamente porque ellos tuvieron, como ustedes lo vieron, que derribar árbol por árbol para que ese sistema productivo pues fuera emergente. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de personas empezaron a talar esos árboles, ¿cierto? Para poder soportar la producción de tabaco mundial. Y esto lo que trajo al quitar los árboles fue una escasez de agua bien interesante que a todos los agricultores los empezó a dejar sin recursos, como lo vimos, pues no pudieron seguir estudiando en específico William.
y él lo que hizo fue pedir como permiso en el colegio y decir, bueno, yo necesito saber a través de los libros qué podría hacer con los recursos que yo tengo en mi comunidad, porque es que la gente ya en serio se está muriendo de hambre. Ya ellos empezaron como a tomar una comida diaria, ¿cierto? Entonces como que dice, uy, hay algo que se podrá hacer. Inclusive él tiene una beca, él está becado con UK, con Reino Unido, porque pues para los materiales que tenía en la zona y para los elementos, digamos, este proceso de innovación adaptativa, se llama así también, pues fue bastante reconocido a nivel mundial y claramente pues no es solamente él el que está haciendo como esos desarrollos a nivel comunitario. En Colombia también vemos ejercicios bellísimos de cómo la gente responde a estas capacidades adaptativas, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, recomendadísima para que la amplíen un poco, la vean con mucho más detenimiento y la puedan analizar. En términos de la adaptación reactiva, entonces en este caso no son actividades que precisamente estén previniendo el impacto, sino ya es cuando precisamente está encima y ver cómo nos podemos recuperar después. Y en el mundo, desde varias aristas se viene trabajando, por ejemplo, en pólizas de seguros que compensan a las víctimas de los impactos del cambio climático. Entonces, en este caso, los protegen, protegen a los cultivos, pero no los protegen a ellos físicamente. Es decir, que si se están muriendo de hambre, pues no habría como mucho elemento allí de acción. Esta adaptación reactiva entonces prácticamente es informada por una experiencia directa, entonces la comunidad se sienta y dice, bueno, no podemos ya predecir ni prever porque no lo hicimos cuando estábamos talando los bosques para implementar el sistema de tabaco, sino que precisamente ya nos toca redirigir los recursos que tengamos en la zona y precisamente ver cómo serían esos beneficios que se pueden alcanzar disminuyendo el grado de incertidumbre. En este caso, en este tema de adaptación reactiva, tenemos experiencia hace miles de años, entonces es bastante interesante saber que dentro de esos procesos de adaptación hay dos pues, campos grandes, ¿no? Tenemos también una historia de los procesos de adaptación que se han dado en Colombia. Entonces, los seres humanos hemos propendido desde siempre, desde nuestros inicios, a ser adaptativos al clima y esto lo hemos hecho a través de precisamente esas estrategias que nosotros debemos recuperar de adaptación, como la diversificación de los cultivos, utilización de energías alternativas en la irrigación de los cultivos y no solo eso, esto lo viene trabajando Agrosavia, es fijar cuál sería exactamente a través de placas y bueno, de todo este manejo que tienen los hidrólogos de cuáles serían los requerimientos del forraje específicamente para no tener, digamos, un uso inadecuado del agua. Entonces esto va mucho más allá. Está como eje central de esta adaptación, de esta historia de la adaptación, que se ha dado precisamente en torno a la gestión del recurso agua, donde muchas comunidades o sociedades agrarias, desde el desarrollo de la agricultura, han venido tratando de ver cómo podrían hacer ese proceso. Y hay unas experiencias bellísimas. Está la experiencia de los sumerios, que data hace 5.000 años antes de Cristo, con cultivos intensivos a larga escala e irrigación. También en Egipto, en Mesopotamia o en Irán en el sexto milenio antes de Cristo. Aquí en Bogotá tenemos en el club Los Lagartos y algo en la represa, en la reserva Van der Hamen, algunos vestigios de cómo se hacía la gestión del recurso agua desde los muiscas. Y claramente uno de los ejemplos centrales que tenemos en Colombia del manejo de recurso agua, además de lo que han hecho los mayas, los incas, lo que ustedes ya conocen, ha sido cómo tenían, por ejemplo, nuestras comunidades en nubes o cómo manejaban en espina de pescado los canales para poder distribuir el agua en las inundaciones. Entonces vamos a ver un poco de cómo hacía este funcionamiento
la comunidad zenú. Hace más de 2000 años, en las llanuras del Caribe colombiano, se instaló un grupo de seres humanos conocidos como los zenúes. Un pueblo anfibio que supo transformar los valles inundados de los ríos Sinú y San Jorge en terrenos aptos para su vivienda y el cultivo de productos agrícolas. Se quedó sin voz. Los zenúes Sin audio. construyen plataformas elevadas y alargadas, conocidas como camillones, sobre las cuales levantaron sus casas y generaron una extensa red de canales que les permitieron distribuir entre sus cultivos el agua proveniente de los ríos. Se vuela voz, señor Diana. Sí, así es el video, no te preocupes. La actividad agrícola era variada y fundamental. Maíz, yuca, calabaza, cacao, ñame, trigo, aguacate y algodón eran los productos más comunes y abundantes. Los canales de agua fueron utilizados además como vías de comunicación, convirtiendo el territorio zenú en un verdadero laberinto. Los cuerpos de agua que los rodeaban les brindaban además otros recursos: bocachicos, agres, caimanes, icoteas, iguanas, venados y aves diversas que también fueron parte de su alimentación. Tuvieron grandes mercados donde llegaba gente de diferentes lugares con variedad de productos para su intercambio. Los zenúes se destacaron también por su producción textil y cerámica. Elaboraron delicadas ollas, copas, platos y vasijas de barro para servir sus alimentos.
La decoración de sus vasijas era variada, demostrando su habilidad y creatividad artística. Las vasijas de barro debían ser cocinadas en hornos para que fueran resistentes al uso diario. Para los zenúes, la vida y la muerte hacían parte de un mismo viaje. Las ceremonias fúnebres comenzaban con una procesión por el río, con sus canoas iluminadas con antorchas y la gente luciendo sus mejores adornos. Desarrollaron técnicas orfebres como el martillado, repujado y la filigrana fundida. Los zenúes fueron una sociedad hidráulica por excelencia y transformaron cientos de miles de hectáreas de áreas inundadas en tierras fértiles y productivas, demostrando su gran capacidad de trabajo e ingenio. Listo, entonces esta es como una de las muestras de lo que pues se reconoce desde el nivel, digamos, desde las interacciones que uno hace con la comunidad en algunos enfoques metodológicos. Por ejemplo, ¿ustedes están viendo mi pantalla de la presentación? Así es, doctor. Ah, listo. Entonces, hay unos enfoques como el de los valores sociales del paisaje, donde uno solamente no llega a ver, bueno, cuáles serían esos lugares de mi finca, en donde yo puedo conectar, por ejemplo, este parche de bosque que tenemos en esta foto a la izquierda arriba, con este parche de bosque que se encuentra un poco más atrás. No es solamente llegar a verificar, eso se llama un ejercicio de sistemas de información geográfica que es participativo y que da cuenta de los valores sociales, culturales e incluso escénicos de un paisaje. Entonces allí se tienen en cuenta como todas estas historias y todo lo que la comunidad ha preservado, porque milenariamente ha estado habitando esos territorios y tiene como muchísimo más elementos para adaptarse como para poder afrontar este cambio climático, ¿cierto? Entonces, una de las características principales es esa diversificación de los cultivos que se viene trabajando en varios enfoques de Colombia. Este sería como recientemente las cosas que se han hecho en el tema de adaptación reactiva en los países. Entonces, los seguros de cosecha, e incluso en Colombia ya tenemos como 2 o 3 lugares que están haciendo este tema para la protección de los agricultores, y hay un seguro climático que básicamente es para los cultivos bajo un esquema entre comillas subsidiado. Sin embargo, pues esto está básicamente dado por procesos que pueden llegar a ser complicados, es decir, solo aplica para algunas cadenas productivas, no para todas las cadenas productivas. Entonces ahí ya es cuando empezamos a ver desde los procesos de investigación las brechas o los gaps que nosotros tenemos que avanzar para que esto sea un poco más efectivo, ¿no? Bueno, y tendríamos
También todo lo que tiene que ver con el proceso de adaptación ya no reactiva, sino proactiva, en el cual se basa prácticamente en unos estímulos que es anticiparse al futuro, ver cuáles eventos de cambio climático pueden llegar a encontrarse, por ejemplo, en este territorio donde han desarrollado diques para protegerse de las inundaciones. Esta es como la forma física, pero también habría una solución basada en la naturaleza para poderlo hacer de forma un poco más ecológica, y simplemente son las formas en que se toman medidas adaptativas para prevenir impactos que ya se han presentado, que se prevén se presenten en determinada zona. Entonces, en este caso, pues la adaptación proactiva ha sido como ese último objetivo del cambio climático que la comunidad científica ha puesto en la COP26 y que desde algunos centros de investigación se ha puesto en práctica también. Entonces, esto es como más hacia qué infraestructura se requeriría para abordar determinados impactos del cambio climático. Dentro de la adaptación proactiva tenemos un poco más un rango de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, esta puede llegar a ser un poco más complicada que contra todo pronóstico, ¿no? Que la adaptación reactiva, porque solo empezamos a comprender todos esos eventos de cambio climático que se dan cuando ya lo vemos en escenarios por décadas, ¿no? Bueno, estaría también pues algo que está correlacionado con la adaptación proactiva y tiene que ver con la ampliación del impacto, el tiempo y la distribución que ese impacto tenga en determinado territorio. Entonces, eso es lo que se está evaluando en algo que se llama evaluación por escenarios precisamente, y en esa información es muy difícil poder construir un procedimiento para hacer frente a este proceso de adaptación. Está también, está también catalogado como un enfoque nuevo y en desarrollo, entonces prácticamente esta es como la frontera hacia donde ha empujado todo el conocimiento, las respuestas de cambio climático, y claramente va a requerir avances científicos significativos. Bueno, entonces el futuro en términos de la adaptación proactiva es evaluar cuáles han sido sus impactos relacionados con el cambio climático debido a las actividades humanas, algo que nos está sacando prácticamente fuera de nuestra zona de confort y de bienestar, porque hemos tenido una mayor intensidad de los huracanes, hemos tenido un retroceso desafortunado y acelerado de los glaciares, y unas sequías y olas de calor mucho mayores en comparación con otras que se tienen del pasado. Entonces ya en este tema pues habría unos puntos claves para tener en cuenta en el proceso de adaptación climática, y es que como lo vimos milenariamente a través de los ENUS, hay otros ejemplos como ya los abordé, pues tenemos esa experiencia para abordar estrategias de adaptación, estrategias de irrigación y de diversificación de cultivos. En este caso, recordar que los procesos de adaptación como temas claves pueden ser proactivos o reactivos en su forma y en el estímulo, también como vimos en el estudio de caso de África, y que por supuesto las estrategias de adaptación clave deben ser la protección de los ecosistemas, ¿cierto? Abordar entonces las causas subyacentes de la vulnerabilidad, que desde el Ministerio de Agricultura eso se ha llamado los beneficios no carbono, y que esto viene de otros marcos metodológicos internacionales de IPBES. Proteger a las comunidades de los impactos y aprender mucho más de estas causas y efectos del cambio climático. Y este ejercicio que estamos haciendo del diplomado precisamente tiene que ver mucho con profundizar esas causas y efectos del cambio climático para poder generar ese entendimiento en nuestras regiones, ¿no? Entonces vamos a ver en términos de esta última parte ya
el siguiente ejercicio, entonces vamos a manejar la misma clave y la misma contraseña y allí nos vamos a medir pues en torno a qué fue lo que logramos incorporar de conocimiento en esta segunda parte. Entonces hasta ahí sería como todo lo que tiene que ver con todo ese bagaje, esas nociones que deben tener las regiones para lograr entender de qué se trata esa mitigación y adaptación al cambio climático, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a ver entonces es básicamente esta sesión 2, donde dentro de esas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático existen las prácticas sostenibles y o sustentables, ¿cierto? Entonces allí es donde vamos como a empezar a hacer este abordaje. Aquí darnos cuenta que así como pues hemos venido abordándolo, también pueden haber unos métodos centrales de las estrategias de mitigación, dependiendo en el globo, si es del lado de la demanda, del lado de la oferta. Existen también estrategias de adaptación que tienen categorías de respuestas adaptativas y además unos enfoques dentro de estas estrategias de adaptación que ya nos lanzarían a la conexión con esas prácticas sostenibles y o sustentables, ¿cierto? Entonces, recordemos que abordamos que sostenible son todas las prácticas sin tener en cuenta a la comunidad. Sustentable fue el aporte del Globo Sur, pero ya cuando lo vemos en la actualidad son la misma palabra. Bueno, listo. Entonces, también dentro de esas prácticas sostenibles y o sustentables, vamos a ver algunos elementos porque no se trata solamente de decir, bueno, yo tengo en el caso de los sistemas ganaderos, tengo que implementar unos sistemas silvopastoriles y con eso ya, mejor dicho, arreglé el paisaje, porque eso tiene otro tipo de herramientas complementarias y como otro tipo de concepción que nos pueden centrar en el reconocimiento de los bosques o del ecosistema en el que está sentada la finca o la vereda o el paisaje y que nos pueden también dar cuenta de algunos elementos que Colombia tiene en boga en este 2021, que son las soluciones basadas en la naturaleza y otras medidas efectivas de conservación en áreas protegidas. Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, en los parques nacionales naturales existen modelos bellísimos de cómo se manejaría un sistema intensivo en un área que ya pasaría a ser un poco de uso sostenible, que sin embargo está allí como en esa frontera con el área de conservación y me estoy refiriendo ya pues a los parques naturales que se ubican en municipios como Duitama, donde se tienen esos modelos de cómo manejar a los animales en sistemas semi-intensivos en un área de uso sostenible, porque eso también se ha hablado en Colombia y lo van a andar de pronto un poco con Omar el lunes en términos de, bueno, hay áreas protegidas, hay áreas de uso sostenible, hay áreas de restauración y bueno, hasta ciertos niveles sobre el nivel del mar podemos llegar, que eso también lo está trabajando la UPRA y eso no es porque se nos ocurrió de un momento a otro, sino que todo tiene un sentido y tiene un fondo en el desarrollo de cada una de esas políticas o de esos mapas, por ejemplo, donde encontramos donde sería como el lugar apto o la aptitud de los cultivos o de los sistemas productivos. Entonces, bueno, en este tema de actividades y de estrategias de mitigación al cambio climático, tenemos que tener en cuenta pues estos elementos base, que sería el tema de combustibles fósiles, recordar un poco que es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero que está siendo causado por las actividades humanas. Y en este caso, si nosotros logramos esa disminución, logramos reducir los impactos negativos sobre el planeta, todos los que hemos visto a lo largo de la clase, y que existe una mitigación del lado de la demanda, ¿cierto? Y una mitigación del lado de la oferta. Por eso les digo que esto tiene muchísimas aristas y un trasfondo político bien interesante. Del lado de la demanda tiene que ver
como ejemplo central que nosotros mismos hagamos conciencia de poder reducir, por ejemplo, 5 minutos o 10 minutos la ducha de lo que normalmente la tomamos. Entonces, esto desde el lado de la demanda implicaría un cambio en nuestros comportamientos o nuestras tecnologías para que usemos, en este caso, menos combustibles fósiles, por ejemplo, el desarrollo de vehículos híbridos, perdón. Y no solamente que esto del lado de la demanda esté como nosotros como individuos, sino que también desde el lado de la demanda estén implicados los sectores económicos o productivos que ya les dije que englobarían el sector agropecuario, minero energético, principalmente, ¿cierto? Y pues bueno, entonces que en los mapas que actualmente nosotros encontramos, hay un reporte que los sistemas de producción agropecuarios manejan en ese mapas en Colombia. 50% de la demanda de agua del país es del sector agropecuario. Sin embargo, nosotros deberíamos ver otros sectores deberían tener información de cómo hacen también ese uso de los recursos, ¿cierto? Porque se trata de, o sea, esto debe ir como a un trabajo intersectorial, porque precisamente un sistema productivo está engranado en un ecosistema y en ese ecosistema no solamente está el sector agroalimentario o una de las cadenas ovinas, bovinas, etc., sino que también se encuentran pues otras actividades económicas allí desarrollándose y se tienen que ver y analizar cómo se hace ese uso, qué flujo de recursos existen, todos estos elementos. Y en segundo lugar, tenemos la mitigación del lado de la oferta. Entonces, por ejemplo, estamos viendo lo que ponían sobre la mesa uno de ustedes, el tema de lo que está sucediendo en La Guajira con las licencias tal vez mineroenergéticas y cómo también allí estos territorios están abordando ahora, se enfrentan como a esos nuevos modelos por sus condiciones geográficas de alto viento allí en La Guajira, pues esa es una de las cosas fundamentales que se tiene para poder disminuir esa dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, esto va a seguir siendo controversial porque este tema de la transición energética también tiene elementos bien interesantes, como por ejemplo que la comunidad guayú ha hecho oposición a que se coloquen estas fuentes, ¿cierto?, de energía eólica o estos parques eólicos, y lo que se está haciendo a nivel nacional es decir, bueno, listo, no lo vamos a poner allí, vamos a colocarlo en algunos terrenos baldíos que están allí en La Guajira. Lo mismo, todas las torres de energía eléctrica están haciendo estudios de SIC participativo precisamente para verificar qué puntos son sagrados de la comunidad, no se pueden tocar. Bueno, todos estos elementos que tienen que ver con la implementación de una nueva tecnología. Entonces vamos a ver un poco de lo que está sucediendo en el país en términos de esta energía eólica. Nosotros hemos sido educados para cuidar nuestra tierra. La madre tierra se cuida. En ella vivimos, por ella somos y a ella tenemos que cuidar. No solo pensando en nosotros, sino pensando en las siguientes generaciones. ¿Cuál es nuestra posición? Que no son malas las energías renovables, no son malas, pero que no se hagan en territorio étnico, por favor. Los territorios indígenas deben ser respetados. Los parques eólicos son un conglomerado de torres que pertenecen a una empresa. Tienen diferentes dimensiones, depende mucho de la cantidad de energía que vayan a evacuar. Tenemos parques pequeños de 6, de 7, hasta de 1000 torres,
En Colombia pues solo tenemos una de 15 torres. La Guajira, al tener el extremo de la península, recibe todos los vientos y es uno de esos lugares beneficiados por el viento y por el sol. Las velocidades promedio, según los estudios de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, ACER, hablan de un promedio o cercanos o superiores a los 9 metros sobre segundos. Eso es a 80 metros de altura. A partir de esa altura es que se conciben o se estima el potencial energético de capacidad instalada. En IPAPRE está proyectado un parque por empresas públicas de Medellín. Nosotros hemos sido incluidos incluso de manera inconsulta en el polígono que ellos presentaron, que ellos dispusieron para su megaproyecto. Se hizo una pre-consulta en donde manifestamos que no entregábamos territorio, que no cedíamos territorio y donde dejábamos claro a EPM y al Ministerio del Interior que a causa de ese proyecto se había presentado dificultades familiares, la manera como ellos entraron al territorio, a dispersar las familias, a dividir el territorio, a fraccionar el territorio, a concederle título de propiedad de la tierra a personas que no son propietarios de las tierras, lo que sería como usurpación de tierras, que entre el guayú eso no se puede presentar porque cada guayú sabe exactamente a qué territorio pertenece. Listo, esto como para ver un poco la controversia en torno a, un segundo, los parques eólicos, ¿no? Entonces, una de las soluciones que se pueden dar es precisamente pues usar los territorios baldíos que tiene la nación en este punto. Ok, un segundo. Listo. Aquí ya están viendo mi pantalla. Sí, doctora, ya la estamos observando. Vale, entonces, bueno, estaría como ese tema del lado de la oferta de la energía eólica. De todas formas, La Guajira también tiene unos problemas de conectividad eléctrica. Hay unos mapas también bellísimos que ha sacado el Ministerio de Energía, si no estoy mal, en el cual pues se delimita cuáles serían como esas zonas del país que en este momento tienen acceso a, también lo pueden encontrar en Colombia en mapas, acceso a las fuentes eléctricas o acceso al servicio eléctrico, más vale. La Guajira es uno de los que tiene pues un bajo promedio en este tema. Entonces ahí es donde empieza a ver como la discusión de listo, tenemos la estrategia, pero cómo la vamos a implementar en campo. Listo. Entonces, la mitigación del lado de la demanda tiene como objetivo reducir demanda de combustibles fósiles, ¿cierto? Y reducir también esa masiva producción de los gases efecto invernadero. Y en este caso, desde la demanda se habla de la eficiencia energética. Entonces, no solamente, por ejemplo, La Guajira está en esa situación, también México está pues presentando eso porque, no sé, imagínense que a ustedes lleguen, de todas formas, yo no tengo luz en mi casa, ¿cierto? Y lleguen y digan, bueno, vamos a poner la torre justamente sobre su apartamento. Entonces uno queda como, uy, bueno, ¿qué pasa y qué debo sopesar? Entonces es básicamente verificar, y esto poniéndolo en términos de lo que nos trae ya a las estrategias desde el sector agropecuario, que sería realmente eficiente para un ecosistema, ¿cierto? Para la productividad de un ecosistema, porque ya no se habla tanto como desde la productividad del sector agropecuario, porque en muchas ocasiones se ha hecho un uso excesivo del suelo. Por ejemplo, visitando otras zonas de Nariño en Ipiales,
pues ya uno ve que la gente arrienda las tierras, al arrendar las tierras a personas que cultivan papa, hacen un uso excesivo de químicos sin tener en cuenta, por ejemplo, herramientas que ya se tienen en el sector agropecuario, que son los análisis químicos, físicos, incluso biológicos, que eso es otro de los elementos que uno debe incorporar. Bueno, veamos qué tal está la biología. Este suelo es un poco más costoso, ¿cierto? Sin embargo, puede ser mucho más amigable con el planeta, también tener en cuenta estas interacciones, y ya lo que uno observa es que en esos lugares donde había papa, pues prácticamente no queda capa de materia orgánica. Entonces, tener en cuenta como todos estos elementos. Esta estrategia prácticamente desde el lado de la demanda, como lo vimos, es impulsada por la tecnología. Entonces, uno de esos pilares precisamente que se tratan en la COP26 de la política de energía sostenible es cómo hacer ese tema de energía renovable. Esto prácticamente sigue en controversia y la fórmula básicamente está, lo podemos hacer muy fácil dentro de nuestras casas, es el servicio prestado sobre la energía utilizada, y esto aplica a lo que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Entonces tenemos el ejemplo básico que sería la temperatura a la que yo estoy calentando mi ducha en el caso tal que, bueno, esté utilizando bien sea gas natural o electricidad, sobre los gigajulios, bueno, de gas natural por kilovatio de electricidad que nosotros estemos usando para poder calentar el agua en la ducha. Entonces, es como verificar esa eficiencia energética, y en el ecosistema también lo podemos hacer por medio de, bueno, cuál sería el servicio prestado de este bosque y cuál sería esa energía representada en seguridad alimentaria, en este caso en toneladas de comida. Entonces, esta fórmula se puede llegar a aplicar a cualquier contexto, ¿vale? Entonces, vamos a ver también un video porque existe esa controversia potencial de cuál debería ser realmente esa eficiencia energética a futuro. Y esto nos toca a nosotros también transversalmente porque, como más adelante lo vamos a ver, muchos sistemas productivos están implementando pues, elementos que tienen que ver con este tipo de tecnologías. Entonces, vamos a ver en unos minuticos. En este momento son las 3:21, entonces vamos a alcanzar a ver cómo se daría esta controversia un poco, y vamos a hacer como una respuesta a estas dos preguntas, las cuales las podemos responder por chat, o a las personas que ya vi que enviaron respuestas al correo electrónico de las primeras preguntas, entonces lo podemos hacer de la misma forma, ¿vale? Entonces, estas serían como las dos preguntas de la discusión. Si esta eficiencia energética per se es suficiente para poder resolver nuestro problema de suministro de energía, porque también hacemos un alto uso de energía en el sector agropecuario. Entonces, si es suficiente esa eficiencia, un segundo, energética. Y la segunda tiene que ver con dónde encajaría el cambio de comportamiento de las personas y de los sectores, o si solo se trata de una nueva tecnología. Entonces voy a poner estas preguntas en el chat. Y vamos a aproximarnos un poco a este tema de eficiencia energética. Que sucede es que han salido también marcos en los cuales se aborda el uso de los recursos entre los sectores, y está viéndose la posibilidad de implementación de esos marcos en Colombia, y esa es la razón por la cual nosotros debemos tener clarísimo a qué está haciendo referencia. Un segundo, por favor. Señora. We use it every day, lots of it. This shows how much energy we're using right now. In fact, at the rate we're using it, the global demand for energy from conventional sources will reach staggering heights by the year 2030, further elevating global CO2 emissions and thus having a big impact on our future climate.
Today, there are 6.5 billion people in the world. In 2030, there will be 8.3 billion people. Our energy consumption will increase as the population grows, placing a greater strain on our sources and on our climate. At this rate of growth, by 2030, our demand for energy will have increased by 53%, which in turn can elevate our global CO2 emissions by 55%. Without change, will we be able to stay comfortable, transport ourselves and our things, protect our climate, survive? What does the future hold? What can we depend upon to supply us with all of this extra energy? What is the most important single future source of energy? Energy efficiency. We must get more from less. Energy efficiency in all areas of life can help protect the climate. Being energy efficient in industry, mobility, and housing will offer the biggest benefits. We can become more energy efficient by optimizing our industrial manufacturing processes. Our industries often do not fully take advantage of their used materials and resources. By implementing best available technologies, by reusing industrial waste and byproducts, by optimizing processes, we can decrease the amount of energy needed to operate our factories and produce our goods that can also help us protect the climate. We can become more energy efficient by increasing the efficiency of our vehicles. The energy with which we power our vehicles burns away quickly because they are relatively heavy. By replacing heavy metal parts with lightweight plastics, by optimizing engines and fuels for higher performance, by making aerodynamic improvements, we can decrease the amount of energy needed to power our vehicles. We can become more energy efficient by optimizing the insulation of our homes. The energy we pour into our homes by heating them and cooling them often quickly seeps out. By installing super efficient thermal insulation and special plaster in the walls and ceilings, by insulating the windows, we can decrease the amount of energy needed to heat and cool homes. Energy efficiency is the most important single future source of energy. The combination of the increased Que la efficiency, suya también se puede. mobility, and housing would have a great impact upon our energy consumption and in turn our CO2 emissions. Just through energy efficiency, it's possible to curb our increasing energy demand to only 16% and our CO2 emissions to 11% by the year 2030. Energy efficiency is the most important single future source of energy. Get the picture? Get more from less. We already have the technologies, so be energy efficient, conserve resources, protect the climate. BASF, V. Listo, entonces con base en estos elementos vamos a hacer como la reflexión en términos de cuáles serían esos, digamos, procesos del sector agropecuario que harían un mayor uso de la fuente energética. ¿Qué opinan ustedes? Vale, yo quisiera que antes de pronto alguien nos dijera pues, desde su experiencia que ha visto cuál sería como ese mayor uso de energía en el sector agropecuario, que nos cuente un poco y ahí salimos al receso que sería 3:45, serían 15 minuticos. ¿Listo? Perfecto, doctora. Sí, Le doctora. damos entonces la palabra a Julián Sí, Andrés doctora. Aguilar Valencia, por favor. De aguacate para ser pues como consecuentes con lo que hemos estado investigando, y el consumo energético pues representado la energía pues en combustibles fósiles, en fertilizantes de síntesis y en otros temas es grandísimo. Entonces
esos cultivos agroindustriales que en la teoría son muy eficientes porque es que producen mucho por unidad de área, muchas veces tienen una demanda energética mucho más alta de la que tienen las economías campesinas o unas economías más pequeñas, ¿cierto? Entonces, ese es como mi aporte en el consumo energético. Listo, te agradezco mucho tu intervención. De pronto. Lo que pueda por acá. Usted hablaba ahorita y refería que cuál sería, digamos, la estrategia y por qué y cuáles son, pues, digamos, las características del sector agropecuario que consume más energía, pues, proveniente de fósiles, ¿no? Que es la que básicamente usamos. Pues digamos que en Colombia la agroindustria tiene bastantes parámetros, tiene bastantes áreas de industrialización, pero yo diría que en lo que conozco más el arroz, la agroindustria arrocera que trabaja 24 horas en esos grandes molinos. Afortunadamente pues, en Colombia no hay tantos, pero sí hay suficientes como para consumir enormes cantidades de energía. Ellos, yo sé porque lo he oído de los mismos dueños a veces, están muy interesados en mejorar eso, por supuesto. Lo que usted hablaba de la eficiencia energética también tiene que ver con la eficiencia económica. Los agroindustriales de Colombia que transforman materias primas del sector agropecuario no son, por supuesto, no están al margen de la economía mundial. Ellos saben que si logran cambiar o implementar energías alternas, van a disminuir enormemente sus costos. Yo diría que digamos que no, ellos tienen la idea. El problema en Colombia generalmente es que tenemos demasiadas leyes que no se aplican y en segundo lugar que aquí si usted va a hacer algo tiene que llenar demasiados trámites y demasiados papeles y los aranceles, que es otro problema aquí, normalmente son muy costosos. Entonces yo diría que el sector agropecuario consume demasiada energía porque en todos los procesos de transformación, así sea picando pasto en una pequeña finca con una maquinita artesanal, generalmente está conectada a un dinamo o está conectada a la electricidad. Entonces, digamos que lo que usted decía de la racionalidad y de volvernos eficientes en nuestro consumo básico sería como la escuela que habría que implementar, digo yo, desde la más pequeña finca, desde la más pequeña casa de Colombia hasta las grandes industrias, ¿no? Que todos entendamos que la energía es de todos y que el día que la energía falle, como ya ha pasado aquí, que ha habido apagones fuertes, los afectados somos todos. Gracias, Vale, ingeniero. muchísimas gracias por tus percepciones. Te hago al regreso entonces, pues la réplica o las percepciones complementarias, ¿vale?